Una madre soltera llegó a una entrevista manejando un bocho viejo, cayéndose a pedazos. Todo lo que quería era un empleo para alimentar a su hija de 5 años y cuidar de su abuela enferma. Pero lo que no sabía es que aquel edificio lujoso, lleno de miradas juzgadoras, escondería mucho más que una vacante de trabajo. Su pasado estaba a punto de traer un secreto devastador, y bastó una única frase dicha por su hija para cambiarlo todo para siempre. Esta historia te va a impactar y tocar el corazón. Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas. El viejo bocho rojo protestaba con chirridos en cada vuelta. Claudia Barreto ajustó las manos al volante desgastado, sintiendo el contorno de cada grieta en el cuero sintético bajo sus dedos callosos. Conocía cada marca, cada sonido, cada secreto de aquel carro como conocía las líneas de su propio rostro. No por vanidad, sino por convivencia forzada con el reflejo que veía todas las mañanas en el espejo diminuto de su departamento. A sus 27 años, su rostro ya cargaba pequeños mapas de preocupación en las esquinas de los ojos. No eran arrugas de expresión nacidas de la risa, sino senderos esculpidos por la preocupación constante. La lluvia fina que caía sobre la Ciudad de México aquella mañana de otoño hacía el tráfico aún más lento, como si el universo conspirase para que llegara tarde a la entrevista de trabajo. «Mami, ¿sí va a salir bien esta vez?», la voz de Ana Laura, tan pequeña en el asiento trasero y aún así tan presente, atravesó el ruido del motor. Claudia ajustó el retrovisor para encontrar los ojos de su hija. 5 años de edad y una sabiduría que ninguna niña debería poseer tan pronto. «Sí, mi amor. Tiene que salir». Claudia sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «La abuelita Carmen está esperando que volvamos con una buena noticia». Ana Laura asintió solemnemente, como si compartiera el peso invisible que su madre cargaba. En el asiento de al lado, la carpeta con su currículum. Pocas páginas, ninguna licenciatura, experiencias en fondas, en casas de familia, en tiendas departamentales, una vida de trabajo que cabía en 3 hojas de papel. El edificio de Industrias Montenegro se alzaba como un monumento de vidrio y acero en el centro empresarial de la Ciudad de México, contrastando con el cielo grisáceo. Claudia estacionó el bocho entre 2 carros importados, la pintura descolorida de su vehículo pareciendo aún más gastada en comparación. Por un momento se quedó paralizada al volante. «Eres fuerte, Barreto», murmuró para sí misma, usando el apodo que su abuela le había puesto de niña. «Ya has enfrentado cosas peores». Dejó a Ana Laura en la pequeña sala de espera de la recepción con promesas de que volvería en instantes y siguió a la recepcionista de tacón alto por los pasillos relucientes. Cada paso resonaba en el piso de mármol, haciéndola consciente de sus propias botas gastadas, escogidas cuidadosamente como las más presentables que poseía. La sala de entrevistas estaba llena de candidatas impecablemente vestidas, con currículums encuadernados en espirales de colores y expresiones de confianza estudiada. Claudia se sentó en la única silla vacía, abrazando su carpeta sencilla contra el pecho como un escudo. Las horas en la fonda aquella mañana y la limpieza rápida que había hecho antes de venir a la entrevista habían dejado marcas invisibles en su cuerpo, un cansancio que ningún café conseguiría disimular. «Señorita Barreto», no era su nombre, era la sentencia para el próximo juicio. Se levantó, ajustando el único blazer que poseía, comprado en una tienda de segunda mano 3 años antes. Siguió por un corredor que parecía interminable, hasta una puerta de madera oscura. Eduardo Montenegro no era lo que ella esperaba. A sus 32 años tenía en los ojos una vivacidad que contrastaba con la seriedad del traje italiano perfectamente ajustado. Cuando Claudia entró, él estaba absorto en algún documento, las gafas de lectura equilibradas en la punta de la nariz. Levantó los ojos sin retirar las gafas, y por un instante, apenas un instante,
Claudia vio algo más allá del empresario. Vio a un hombre. Por favor, siéntese. Su voz era profunda, sin afectaciones. Su currículum es diferente. No era un elogio, pero tampoco sonaba como crítica. Era una constatación, un hecho puesto sobre la mesa como una carta en un juego que ella no sabía jugar. ¿Diferente cómo? Claudia se sorprendió con su propia audacia. La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Eduardo sonrió, removiendo las gafas y colocándolas sobre la mesa de vidrio. Sincero, sin adornos, sin intentos de transformar ayudante en gestora de experiencias gastronómicas. Hojeó el currículum nuevamente. ¿2 empleos actualmente? 3, en realidad. Claudia enderezó los hombros. Mesera por la mañana, limpieza por la tarde y cuido de mi abuela y mi hija por la noche. No puse lo último en el currículum porque no es remunerado. Algo cambió en su mirada. Un brillo de interés genuino sustituyó al análisis frío. ¿Y por qué quiere trabajar como asistente personal? No tiene experiencia en el área. Porque necesito un salario que reemplace 3. La respuesta vino sin vacilación. Y porque aprendo rápido. No tengo título, señor Montenegro, pero sé leer personas, organizar caos y resolver problemas. Hago eso todos los días de mi vida. Eduardo se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre la mesa. No me gustan las mentiras, señora. Señorita, corrigió automáticamente. O solo Claudia, por favor. Claudia. Él probó el nombre, como si evaluara su sabor. No me gustan las mentiras, Claudia. Entonces dígame la verdad. ¿Por qué está vacante? Ella respiró hondo, sintiendo el peso del cuerpo hundirse en la silla acolchada. Allá afuera, su hija esperaba. En casa, su abuela diabética aguardaba con las piernas hinchadas para la próxima cura. En el estacionamiento del edificio, el viejo bocho rojo, que representaba años de ahorro, necesitaba una reparación que ella no podía pagar. Porque estoy cansada de simplemente sobrevivir, señor Montenegro. Quiero una oportunidad de vivir. Sí. El silencio que siguió fue llenado solo por el tic-tac discreto del reloj de pared. Eduardo la estudiaba con una intensidad desconcertante, como si tratara de descifrar un código complejo. ¿Su hija está en la recepción? La pregunta tomó a Claudia por sorpresa. Sí, Ana Laura, 5 años. Eduardo asintió, como si aquello confirmara algo importante. Se levantó en un movimiento fluido. Vamos a buscarla. Quiero conocerla antes de tomar mi decisión. En la recepción, Ana Laura dibujaba concentrada en un bloc de papel que la secretaria gentilmente le había dado. Sus cabellos castaños caían en rizos sobre el rostro inclinado, la lengua entre los dientes, en un gesto de concentración absoluta que era idéntico al de Claudia. ¿Esta es su hija? Eduardo preguntó, observando a la niña con curiosidad genuina. Sí, Claudia respondió, una mezcla de orgullo y aprensión coloreando su voz. Eduardo se acercó, agachándose para quedar a la altura de la niña. Hola, Ana Laura, ¿qué estás dibujando? La niña alzó los ojos, estudiando al extraño con la franqueza que solo los niños poseen. En vez de timidez, demostró una compostura sorprendente. Nuestra casa, respondió, girando el papel para mostrar. Esta soy yo, esta es la mami, esta es la abuelita Carmen, y este es nuestro carro rojo. Eduardo examinó el dibujo con atención genuina. En el papel, 4 figuras de palitos, 3 personas y un rectángulo rojo con ruedas, desproporcionalmente grande comparado a las figuras humanas. ¿Por qué el carro es tan grande?, preguntó Eduardo, verdaderamente intrigado. Ana Laura miró a su madre, después de vuelta al dibujo, con la sabiduría peculiar que algunos niños poseen. Porque carga muchas cosas importantes, explicó con simplicidad. Nos lleva a todos lados. Mi mami dice que es nuestro burro de carga. Eduardo quedó en silencio por un momento, su mirada alternando entre el dibujo, la niña y Claudia, que observaba la escena con el corazón oprimido.
Entonces se levantó y extendió la mano hacia Claudia. La vacante es suya, Claudia. Podemos discutir los detalles en mi oficina. El mundo pareció detenerse en aquel instante. Claudia sintió el aire huir de sus pulmones, mientras Ana Laura saltaba de la silla en conmemoración. «¿Viste, mami? Te dije que iba a salir bien. ¿Puedo llamar a la abuelita?» Mientras Ana Laura usaba el teléfono de la recepción para dar la noticia a su abuela, Claudia seguía a Eduardo de vuelta a la oficina, sus piernas moviéndose automáticamente. Dentro de ella, un torbellino de emociones, alivio, esperanza, miedo, gratitud y algo más, algo indefinible que había nacido en el momento en que viera a Eduardo Montenegro arrodillado al lado de su hija, escuchando con genuino interés lo que una niña de 5 años tenía que decir sobre un carro rojo desgastado. El reloj digital en el panel del carro marcaba las 22:47 cuando Claudia finalmente estacionó frente al pequeño edificio de 3 pisos donde vivía. Sus manos temblaban ligeramente mientras apagaba el motor. Ana Laura se había dormido en el asiento trasero, envuelta en el suéter delgado que usaba como cobija. El primer día como asistente personal de Eduardo Montenegro había sido un remolino de información, agendas, contactos y responsabilidades que hacía que sus antiguos empleos parecieran sencillos en comparación. «Llegamos, princesa», susurró, acomodando a su hija dormida en sus brazos. El peso de la niña, antes tan familiar, ahora parecía mayor después de un día entero de tensión y novedades. El departamento estaba silencioso excepto por el sonido bajo de la televisión encendida en el cuarto de Carmen Lucia. Claudia puso a Ana Laura en la cama que compartían y fue a ver a su abuela. «¿Cómo te fue?», preguntó Carmen apenas la vio en la puerta. Aún con la salud debilitada, los ojos de la mujer de 72 años mantenían la vivacidad y perspicacia que siempre la habían caracterizado. «Diferente», respondió Claudia sentándose en la orilla de la cama y tomando las manos arrugadas y frías de su abuela entre las suyas. No es lo que esperaba». «¿El quién, mi hija? ¿El millonario?». Claudia asintió, ayudando a su abuela a acomodarse contra las almohadas. Las cicatrices de la última internación aún marcaban los brazos finos, donde innumerables agujas habían perforado la piel. «Eduardo Montenegro. Me trató con respeto, abue. Me presentó al equipo como fundamental para la operación, no como la nueva asistente». Hizo una pausa, ajustando la venda en la pierna de su abuela. «¿Y el salario? Va a cubrir los medicamentos, la escuela de Ana Laura, y aún sobra». Carmen apretó la mano de su nieta con una fuerza sorprendente. «Dios es bueno, mi hija». Finalmente, un poco de luz después de tanta oscuridad. Claudia tragó saliva, evitando la mirada de su abuela. La oscuridad a la que Carmen se refería tenía nombre y apellido. Enrique Santos, su marido desaparecido hace 3 años. No soportaba oír aquel nombre, ni siquiera en sus pensamientos. La herida, aún abierta, palpitaba en su pecho cada vez que la memoria amenazaba con emerger. «Vamos a dormir, abue. Mañana tengo que estar allá a las 7». Más tarde, acostada al lado de su hija que respiraba suavemente, Claudia se permitió un momento de flaqueza. Las lágrimas silenciosas corrieron por su rostro mientras fijaba la mirada en el techo descascarado. El celular en la mesa de noche aún guardaba el último mensaje de Enrique, enviado en la noche en que desapareciera. «Ya voy en camino. Te amo». 3 años, 4 meses y 18 días. Y aún así, todas las noches, una parte de ella esperaba oír la llave girando en la cerradura, anunciando su retorno. En las primeras semanas tras la desaparición, la policía trabajó con la hipótesis de secuestro. Después, con la de accidente. Eventualmente con la de fuga voluntaria. Sin cuerpo, sin rastro, sin explicación. Apenas el silencio como respuesta para todas sus preguntas. Claudia cerró los ojos, intentando alejar los recuerdos. Mañana sería un nuevo día.
Un comienzo quizás, o apenas un capítulo más de espera. Los días en Industrias Montenegro comenzaron a seguir un ritmo propio. Claudia aprendía rápido, no apenas las funciones prácticas del trabajo, sino también los códigos no dichos de aquel nuevo mundo. ¿Quién tenía poder real? ¿Quién apenas fingía tenerlo? ¿Quién era aliado? ¿Quién era oportunista? Observaba y absorbía, manteniéndose discreta y eficiente. Eduardo Montenegro la sorprendía diariamente. No era el empresario frío y calculador que había imaginado. Ciertamente era riguroso y exigente, pero también justo. Notaba detalles, preguntaba por Ana Laura, y más de una vez ajustó reuniones para que Claudia pudiera llevar a su abuela al médico. En un miércoles particularmente caótico, después de una sucesión de reuniones tensas, Eduardo la llamó a su oficina. «Siéntese, Claudia», pidió, cerrando la puerta tras ella. Había algo diferente en su tono, una urgencia que ella no reconocía. «¿Aconteció algo?», preguntó, automáticamente verificando la agenda digital. «¿Olvidé algún compromiso?». Eduardo negó con la cabeza, dejando escapar un suspiro cansado. «No, nada de eso. Es sobre su abuela». El corazón de Claudia falló un latido. «Carmen, ¿qué pasó?». «El hospital llamó. Intentaron con su celular, pero usted estaba en la reunión con los inversionistas y dejó el aparato en su mesa. Ella se sintió mal y fue llevada a emergencias». El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Se levantó de un salto, tirando la silla. «Dios mío, tengo que ir. Ana Laura. ¡La guardería! Necesito...». «Ya lo resolví», Eduardo interrumpió levantándose también. «Mandé al chofer a buscar a Ana Laura y dejarla con mi ama de llaves. El carro de la empresa está esperando para llevarla al hospital. Vaya, yo asumo aquí». Claudia se congeló, mirándolo con una mezcla de gratitud y confusión. «¿Por qué?». La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Eduardo pareció genuinamente sorprendido. «¿Qué? ¿Por qué está haciendo esto? Podría simplemente darme el resto del día y listo». Un silencio extraño flotó entre ellos. Eduardo se acomodó la corbata en un gesto casi nervioso, algo que ella nunca había visto antes. «Porque usted haría lo mismo por mí», respondió finalmente, con una simplicidad desarmante. «Ahora vaya, su abuela la necesita». En el hospital, los corredores asépticos y el olor a desinfectante trajeron de vuelta memorias de las innumerables veces que había estado allí en los últimos años. La doctora explicó la situación con términos técnicos que Claudia ya conocía demasiado bien: descompensación diabética, insuficiencia renal, función cardíaca comprometida. «Necesitamos internarla en la UCI», concluyó la doctora, «y temo que el plan básico no cubra todos los procedimientos necesarios». Claudia sintió el familiar peso de la preocupación financiera comprimiendo su pecho. «¿Cuánto?». La doctora mencionó una suma que hizo que su estómago se revolviera. Aún con el nuevo salario, llevaría meses juntar aquel valor. «Lo voy a resolver», dijo, más para sí misma que para la doctora. «Haga lo que sea necesario para salvarla». Sentada en la sala de espera, con el celular en sus manos, Claudia contemplaba sus opciones. ¿Préstamo? ¿Más deudas? ¿Vender el carro? Aquel viejo bocho rojo era su único bien de valor, su independencia, su orgullo. El teléfono vibró, sobresaltándola. Era un mensaje de Eduardo. El hospital autorizó todos los procedimientos. El seguro empresarial cubre a empleados y dependientes directos. Su abuela está incluida. No se preocupe por los costos. Concéntrese en ella. Las lágrimas empañaron su visión. No sabía que estaba incluida en el seguro médico de la empresa, mucho menos que éste se extendía a su abuela. ¿Sería posible que Eduardo hubiera...? No, no podía ser. Cuando la doctora regresó, confirmó la información. «Todo resuelto, señora Barreto. Su abuela está cubierta por el Plan Premium de Industrias Montenegro. Iniciaremos el tratamiento inmediatamente». Aquella noche,
Mientras velaba el sueño inquieto de Carmen Lucia en la UCI, Claudia luchaba contra sentimientos contradictorios. Gratitud, alivio, confusión y algo más, algo que no se permitía nombrar. Su teléfono vibró nuevamente. Era Eduardo. ¿Cómo está ella? La simplicidad de la pregunta, el cuidado implícito, hicieron que su corazón se apretara de una forma que no sentía hacía mucho tiempo. Estable, respondió. Gracias por el seguro médico. No sabía que teníamos esa cobertura. La respuesta tardó algunos segundos. Todos los empleados lo tienen. Ana Laura está bien, preguntando por su abuela. No se preocupe por el trabajo. Quédese el tiempo que sea necesario. Claudia respiró hondo, mirando a su abuela adormecida, conectada a tubos y máquinas. Una pregunta martillaba en su mente. ¿Por qué un empresario exitoso demostraría tanta consideración por una empleada que apenas conocía? La respuesta más obvia y cínica, interés romántico, no parecía encajar. Eduardo nunca había demostrado ningún comportamiento inapropiado, nunca había sobrepasado límites, nunca había insinuado nada. Miró el anillo simple que aún usaba en su mano izquierda, el último regalo de Enrique antes de desaparecer. Una promesa silenciosa de espera, de lealtad, de fe en un retorno que parecía cada vez más improbable. Aquella noche, por primera vez en 3 años, Claudia se preguntó si no estaba esperando a un fantasma. Los meses pasaron en una rutina que, a pesar de extenuante, tenía una estabilidad que Claudia no experimentaba hacía años. Carmen Lucia, tras semanas de hospital, había vuelto a casa con una salud frágil pero estable. Ana Laura florecía en la nueva escuela, ahora que podían pagar por una institución mejor, y el trabajo en Industrias Montenegro se había convertido en más que apenas un empleo. Era un espacio donde Claudia sentía que estaba construyendo algo. Eduardo Montenegro se revelaba un enigma cada vez más intrigante. Tras la fachada del millonario exitoso, se escondía un hombre de complejidades que Claudia captaba en pequeños momentos, como cuando lo encontró solo en la oficina a medianoche, mirando la foto enmarcada de sus padres fallecidos, o cuando lo vio discretamente donando una cuantía sustancial para la campaña de recaudación de la escuela de Ana Laura, sin querer crédito por el gesto. Era inicio de primavera en la Ciudad de México, cuando el viejo Bocho finalmente se rindió a los años de uso. Claudia iba camino al hospital para buscar los resultados de los nuevos exámenes de Carmen, cuando el motor simplemente se paró en medio de la avenida. «No, no, no», murmuró, girando la llave repetidamente mientras los carros bocinaban detrás. El pánico creció en su pecho. Sin carro, ¿cómo llevaría a Carmen a los tratamientos? ¿Cómo buscaría a Ana Laura en la escuela? Llamó a una grúa y esperó en la banqueta, el celular en sus manos, llamando al taller que conocía bien. La evaluación del mecánico fue implacable. El motor necesitaba ser reconstruido a un costo que superaba el valor del propio carro. Volvió a casa en taxi, con una sensación de derrota que no sentía hacía mucho tiempo. En el departamento, Carmen percibió inmediatamente que algo estaba mal. «¿Qué pasó, mi hija?». Claudia se derrumbó en el sillón gastado, las palabras saliendo entrecortadas mientras explicaba la situación. Carmen apretó su mano en silencio, dejándola desahogarse. «Sé cuánto ese carro significa para ti», dijo su abuela finalmente. «No es apenas transporte». Claudia asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Fue la primera cosa grande que conseguí comprar sola después de que Enrique...». La palabra desapareció, quedó atrapada en su garganta. Carmen respiró hondo, acomodándose en el sillón. Había una determinación en sus ojos cansados. «Claudia, necesito decirte algo que debí haber dicho hace mucho tiempo». Algo en la voz de su abuela hizo que Claudia se enderezara, súbitamente alerta. «¿Sobre qué?». «Sobre Enrique». Carmen hizo una pausa como si reuniera coraje. «Yo nunca creí en el secuestro, mi hija. Nunca».
El aire pareció solidificarse en los pulmones de Claudia. «¿Qué estás diciendo, abue? 3 semanas antes de desaparecer, Enrique vino aquí cuando tú estabas trabajando. Quería dinero prestado, mucho dinero». Carmen sujetó el rosario que siempre cargaba. Cuando me negué, él dijo que tenía un plan B, que había conocido gente que podría resolver sus problemas. «¿Por qué nunca me contaste eso?». La voz de Claudia salió estrangulada. «Porque tú ya estabas destrozada, mi hija. Y después, con el embarazo difícil, el nacimiento de Ana Laura, elegí protegerte de la posibilidad que me parecía obvia, que él huyó, que nos abandonó». El mundo de Claudia, ya tantas veces reconstruido sobre ruinas, tembló nuevamente. Pero esta vez, en vez del dolor punzante que siempre acompañaba cualquier mención a Enrique, sintió algo diferente. Una rabia fría, una claridad repentina. «Por 3 años», murmuró, levantándose y caminando por la pequeña sala. «Por 3 años yo creí que algo terrible le había pasado, que él nunca nos abandonaría voluntariamente». «Perdóname», pidió Carmen, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Creí que te estaba protegiendo». Claudia se arrodilló frente a su abuela, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. «No tengo nada que perdonar. Tú siempre fuiste mi roca, abue, mi única certeza». Respiró hondo. «Creo que en el fondo yo ya lo sabía, solo no estaba lista para aceptarlo». Aquella noche, después de que Ana Laura se durmiera, Claudia removió lentamente el anillo de matrimonio. Miró el círculo de plata simple, sintiendo su peso desproporcional en la palma de su mano. Entonces, caminó hacia el pequeño balcón del departamento, contemplando la ciudad iluminada abajo. Con un movimiento deliberado, dejó caer el anillo en la oscuridad de la noche. Algo se rompió dentro de ella, pero no era dolor. Era como un yeso siendo removido de un miembro hacía mucho tiempo inmovilizado. Doloroso, pero también liberador. Al día siguiente, Eduardo notó inmediatamente la ausencia del anillo cuando ella le entregó la agenda del día. «¿Aconteció algo?», preguntó con aquella perspicacia que siempre la sorprendía. «Mi carro se averió», respondió, optando por la verdad parcial. «Voy a necesitar algunos días para reorganizar la logística de transporte para mi abuela y mi hija». Eduardo asintió, pensativo. «Use el chofer de la empresa mientras resuelve eso», ofreció, en un tono que no admitía rechazo. «Jorge está a su disposición, es solo programar los horarios con él». «No puedo aceptar», Claudia protestó automáticamente. «Ya ha hecho demasiado con el seguro médico y no estoy haciendo nada más de lo que haría por cualquier empleado valioso», interrumpió Eduardo con una firmeza gentil. «Usted transformó esta oficina en 3 meses, Claudia. La empresa funciona mejor con usted aquí. Es una inversión, no caridad». La manera como él enmarcó la ayuda, como reconocimiento profesional, no como favor personal, permitió que Claudia aceptara sin sentir el peso de la obligación. «Gracias», dijo simplemente. «Además», añadió Eduardo con una media sonrisa, «necesito que llegue puntualmente mañana. Tenemos aquella reunión con los inversionistas japoneses, ¿recuerda?». Claudia asintió, agradecida por la normalidad de la conversación, por la ausencia de preguntas sobre el anillo desaparecido. Eduardo parecía entender instintivamente cuándo presionar y cuándo retroceder. A la noche, mientras ayudaba a Ana Laura con la tarea, el teléfono sonó. Era Mariana, la recepcionista de la empresa. «Claudia, disculpa que te llame fuera del horario», comenzó su voz vacilante, «pero pensé que deberías saberlo. Un hombre estuvo aquí hoy preguntando por ti». Claudia sintió un escalofrío recorrer su espina. «¿Qué hombre?». No quiso identificarse. Dijo que era una sorpresa, pero parecía extraño. Cuando le pregunté su nombre para anunciarlo, se puso nervioso y se fue. El mundo pareció girar alrededor de Claudia. ¿Sería posible, después de todo este tiempo? «¿Cómo era?», preguntó su voz casi inaudible.
Alto, delgado, cabello oscuro comenzando a escasear, tenía una cicatriz pequeña arriba de la ceja derecha. Enrique. La descripción era precisa demasiado para ser coincidencia. «Gracias por avisarme, Mariana», consiguió decir, esforzándose para mantener la voz firme. «Si él aparece nuevamente, avísame, por favor». Colgó el teléfono, sintiendo su corazón martillar contra las costillas. Por 3 años había esperado por una señal, una prueba de vida, y ahora, justo cuando comenzaba a seguir adelante, el pasado amenazaba con retornar. Lo peor no era la posibilidad de que Enrique estuviera vivo. Eso, de alguna forma, ella siempre lo había sabido. Lo peor era la tormenta de emociones contradictorias que la simple mención a su existencia despertaba. Rabia, confusión, alivio, miedo y una preocupante ausencia del amor que un día había sentido. Mientras observaba a Ana Laura concentrada en sus ejercicios de matemáticas, una resolución silenciosa tomó forma en su corazón. Independientemente de lo que Enrique quisiera, independientemente de sus explicaciones o disculpas, ella no permitiría que él desestabilizara la frágil paz que había construido. No más. Con la determinación renovada, Claudia abrió una gaveta hacía mucho cerrada y retiró la carpeta con todos los documentos relacionados con la desaparición de Enrique. Era hora de buscar respuestas definitivas. Por ella, por Ana Laura, por su futuro. La lluvia torrencial caía sobre la Ciudad de México aquella tarde de jueves, transformando las calles en pequeños ríos y el cielo en una masa grisácea y opresiva. Claudia observaba las gotas escurrir por la ventana de la oficina de Eduardo, mientras él hablaba por teléfono en un inglés rápido y preciso con algún inversionista internacional. Había algo hipnótico en aquel patrón incesante, en aquella naturaleza que no se preocupaba con horarios, compromisos o corazones rotos. Cuando Eduardo finalmente colgó, soltó un suspiro cansado y aflojó su corbata en un gesto raro de relajación. «¿Estás bien?», preguntó sorprendiendo a Claudia con el cambio súbito de foco. «Pareces distante hoy». Ella desvió la mirada de la ventana, encontrando sus ojos atentos. Había pasado una semana desde que Mariana le contara sobre el extraño que preguntara por ella en la recepción. Una semana de miradas nerviosas sobre el hombro, de sobresaltos a cada teléfono que sonaba. «Estoy bien», mintió, organizando algunos papeles sobre la mesa. «Solo preocupada con mi abuela. Los nuevos medicamentos son fuertes». Eduardo la estudió por un momento, con aquella mirada que parecía ver más allá de las palabras. «Claudia», comenzó, su tono cambiando para algo más personal, «hemos trabajado juntos hace casi 5 meses. Sé cuando algo está mal». Ella vaciló, sintiendo el peso de los secretos acumulados. Una parte de ella quería compartir, aliviar la carga, pero otra parte, la que aprendió duramente a protegerse, mantenía las defensas erguidas. «Es complicado», respondió finalmente. «Siempre lo es». Eduardo sonrió levemente, inclinándose hacia adelante. «Tengo una reunión cancelada en la próxima hora. Si quieres hablar, soy buen oyente». La invitación flotó entre ellos, genuina y sin presión. Claudia sintió algo romperse dentro de ella, no una quiebra violenta, sino como una represa que finalmente cede bajo presión constante. «Mi marido desapareció hace 3 años». Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. O mejor, creí que había desaparecido. Ahora no sé más. Eduardo no demostró sorpresa. Apenas asintió lentamente. «Sabía que eras casada», admitió. «El anillo, hasta recientemente. Y a veces Ana Laura menciona a un padre que no está presente». «Nunca preguntaste», observó Claudia. «No era mi lugar preguntar». El silencio que siguió tenía un peso diferente, como si el aire entre ellos se hubiera transformado en algo más denso, más significativo. «Enrique desapareció en una noche de martes», continuó ella, las palabras ahora fluyendo como la lluvia allá afuera.
Salió a comprar medicina para mi abuela. Nunca volvió. La policía encontró el carro abandonado al lado de la carretera para Cuernavaca, con la puerta abierta y las llaves en el contacto. No había señales de lucha ni de accidente. Eduardo escuchaba atentamente, su rostro una máscara de concentración. Al inicio pensamos en secuestro, después accidente, tal vez amnesia. Pasé noches sin dormir imaginando él perdido, herido, necesitando de ayuda. Ella respiró hondo. Pero nunca hubo rescate, nunca apareció cuerpo, nunca. Su voz falló. Ahora mi abuela admitió que él estaba con problemas financieros, y la semana pasada un hombre con la descripción de él apareció en la empresa buscándome. Eduardo se enderezó en la silla visiblemente tenso. ¿Aquí? ¿En Industrias Montenegro? Claudia asintió. Mariana lo vio. Dijo que se puso nervioso cuando ella pidió identificación y se fue rápidamente. Un silencio pesado se instaló mientras Eduardo procesaba la información. Cuando habló nuevamente, su voz tenía un tono diferente, más cauteloso. Claudia, si ese hombre realmente es tu marido y él abandonó a ti y a tu hija por 3 años, necesitas estar preparada para la posibilidad de que su retorno no sea por buenos motivos. Ella encaró a Eduardo, la realidad dura de sus palabras, alcanzándola como un golpe físico. ¿Crees que él supo que estoy trabajando para ti? ¿Que ahora tengo un salario decente? Eduardo no respondió directamente, su mirada recayendo sobre la pila de carpetas en su mesa. Con un suspiro, tomó una de ellas y la abrió. «Hay algo que necesito contarte», dijo, su voz grave. «No va a ser fácil oír». El corazón de Claudia aceleró. «¿Qué hiciste? Después que me contaste sobre tu abuela, sobre Ana Laura, sobre tu situación, contraté una agencia de investigación particular». Eduardo mantuvo su mirada, sin pestañear. Quería ayudar, pero necesitaba entender mejor lo que había pasado. Claudia sintió la sangre drenar de su rostro. «¿Investigaste a mi marido? ¿Sin decirme nada?» «Sí», admitió sin rodeos. «Y encontré respuestas que tal vez no estés lista para oír». Las manos de Claudia temblaban mientras Eduardo empujaba la carpeta en su dirección. Por un momento, ella no consiguió tocarla, como si el simple contacto pudiera quemarla. «¿Cuándo?», preguntó, la voz casi inaudible. «Comencé la investigación hace 3 meses. Recibimos el reporte final la semana pasada. Antes de que el hombre apareciera en la recepción», concluyó Claudia. Eduardo asintió. «Mucho antes». Reuniendo todo su coraje, Claudia finalmente abrió la carpeta. Las primeras páginas contenían información básica que ella ya conocía. Datos personales de Enrique, detalles de la desaparición, registros policiales. Pero entonces vinieron las fotos. Imágenes fechadas de 2 años atrás, mostrando a Enrique entrando en un departamento en Guadalajara, Jalisco. Más fotos, más recientes. Enrique en un parque, de la mano con una mujer. Y después, la imagen que destruyó sus últimos vestigios de duda. Enrique sosteniendo a un niño pequeño, un niño de tal vez 2 años, con sus mismos ojos. El mundo pareció desaparecer alrededor de Claudia. Se sentía como si estuviera hundiéndose en aguas heladas, la presión aumentando en sus oídos, su visión estrechándose, hasta que todo lo que conseguía ver eran aquellas fotos, aquella prueba incontestable. «Él tiene otra familia», susurró, las palabras sonando extrañas en sus propios oídos. «Sí», confirmó Eduardo, su voz gentil, pero firme. «Enrique Santos vive en Guadalajara bajo el nombre de Ricardo Méndez. Trabaja como vendedor en una concesionaria de carros. La mujer se llama Luciana. El hijo, Daniel, tiene 2 años y medio. Claudia hizo un cálculo mental rápido. Él la embarazó 6 meses después de desaparecer». Eduardo no dijo nada, apenas mantuvo sus ojos fijos en ella, evaluando su reacción. «¿Por qué me mostraste esto ahora?», preguntó ella finalmente, cerrando la carpeta con fuerza, incapaz de mirar más. «Porque creo que el hombre que vino aquí es él».
Y creo que él descubrió que trabajas para mí, que tu situación financiera ha mejorado. Eduardo hizo una pausa. Gente como él siempre regresa cuando huele dinero, Claudia. Las lágrimas vinieron entonces, no de tristeza o dolor, sino de una rabia cruda que hervía dentro de ella. 3 años. Su voz salió estrangulada. Ana Laura preguntando por su padre todas las noches. Yo verificando hospitales, anfiteatros, creyendo que algo terrible le había pasado. Ella se secó las lágrimas con fuerza. Y todo este tiempo, él estaba construyendo otra vida, como si nosotras nunca hubiéramos existido. Eduardo se levantó contorneando la mesa para sentarse en la silla al lado de ella. No la tocó, manteniendo una distancia respetuosa, pero su presencia era sólida, reconfortante. «Lo siento mucho», dijo simplemente. «¿Por haber investigado o por lo que descubriste?», preguntó ella, sin conseguir contener la amargura. «Por todo», respondió él. «Por sobrepasar límites sin tu consentimiento, por traer este dolor, porque tengas que pasar por esto». Claudia respiró hondo, intentando recuperar el control. «¿Qué hago ahora? Si él me está buscando...» «Eso depende enteramente de ti», Eduardo hesitó. «Pero tengo un abogado excelente. Puede orientarte sobre tus derechos, sobre pensión retroactiva, sobre protección para ti y Ana Laura». «Tengo miedo de lo que pueda hacer», admitió Claudia, su voz casi un susurro. «No por mí, sino por mi hija. Si él aparece en la escuela, si intenta llevársela, no va a suceder». La firmeza en la voz de Eduardo no dejaba espacio para dudas. «Aumentaremos la seguridad de la escuela. Jorge puede buscar y llevar a Ana Laura todos los días, y ustedes 3 pueden mudarse temporalmente para uno de los departamentos corporativos, con vigilancia 24 horas. Claudia lo miró, verdaderamente lo miró, viendo no apenas al empresario exitoso, sino al hombre tras la fachada. Un hombre que por alguna razón que ella aún no comprendía totalmente, estaba dispuesto a mover montañas por ella. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó, la pregunta escapando antes de que pudiera detenerla. Eduardo pareció sorprendido, como si la respuesta fuera obvia. «Porque tú importas, Claudia». Algo cambió entre ellos en aquel momento, algo sutil, pero profundo, como placas tectónicas desplazándose silenciosamente bajo la superficie de la tierra. «Necesito tiempo», dijo ella finalmente, «para procesar todo esto, para decidir qué hacer». «Todo el tiempo que necesites», respondió él, volviendo para su lado de la mesa, «y cualquier apoyo que yo pueda ofrecer». Cuando Claudia salió de la oficina horas después, la lluvia había parado, dejando el aire limpio y el cielo extrañamente claro para una noche de otoño. Mientras manejaba el carro de la empresa prestado, un lujo que aún la hacía sentirse desplazada, sus pensamientos no estaban en el marido traidor, ni en las revelaciones devastadoras del día, sino en las palabras simples de Eduardo. «Porque tú importas». ¿Hace cuánto tiempo nadie decía algo así para ella? ¿Hace cuánto tiempo no se sentía verdaderamente vista? No como madre, no como nieta, no como empleada, sino simplemente como Claudia. En casa encontró a Carmen y Ana Laura jugando cartas en la mesa de la cocina, riendo de alguna broma particular. La escena, tan normal y acogedora, trajo un nudo a su garganta. Estas eran las personas que realmente importaban. Estas eran las personas por quien haría cualquier cosa. «¡Mami!». Ana Laura corrió para abrazarla. «La abuelita me enseñó a jugar baraja. Gané 2 veces». Claudia abrazó a su hija con fuerza, inhalando el olor de champú infantil en sus cabellos. Encontró los ojos de Carmen por encima de la cabeza de la niña. Y la comprensión silenciosa que pasó entre ellas decía todo. Más tarde, cuando Ana Laura estuviera durmiendo, conversarían. Y Carmen, como siempre, ayudaría a iluminar el camino en medio de la oscuridad. «Tengo una historia increíble para contar», dijo Claudia, forzando una sonrisa. «Pero primero,
Muéstrenme cómo se juega esa tal baraja. Mientras barajaba las cartas, una certeza se formaba en su corazón. Cualquiera que fuera el motivo de Enrique para reaparecer ahora, ella no permitiría que él trajera caos a la vida que tan cuidadosamente había reconstruido. No esta vez, no más. 2 semanas se pasaron sin señal de Enrique. La vida continuó en su ritmo acelerado. Reuniones, planillas, llamadas telefónicas, escuela, tareas de casa, visitas médicas. Claudia había aceptado la oferta de Eduardo para que ella, Ana Laura y Carmen se mudaran temporalmente para uno de los departamentos corporativos de Industrias Montenegro. Era espacioso, seguro y mucho más cercano a la oficina y a la escuela. Carmen Lucia, inicialmente reacia a dejar el pequeño departamento donde había vivido por décadas, sorprendentemente se adaptó rápido a la nueva acomodación. Huesos viejos agradecen un buen colchón, bromeaba, apreciando la comodidad que nunca se había permitido desear. Aquella mañana de sábado, mientras Claudia preparaba el desayuno en la cocina moderna, Eduardo llamó. Las llamadas telefónicas en los fines de semana se habían tornado más frecuentes, sobrepasando los límites de lo estrictamente profesional. «Buen día». Su voz cargaba aquel tono más ligero que ella había aprendido a asociar con sus conversaciones personales. «¿Cómo están ustedes?» «Bien», respondió, equilibrando el teléfono entre el hombro y el mentón mientras volteaba hotcakes. «Ana Laura quiere ir al parque hoy. Carmen está teniendo un buen día, casi sin dolores». «Ótimo». Hubo una pausa breve. «En realidad, llamé para invitarlas a las 3 a almorzar. Nada formal, apenas». Él hesitó, y Claudia podía casi verlo ajustando su corbata en su gesto característico de nerviosismo. «Apenas un almuerzo. En mi casa». Claudia paró lo que estaba haciendo, sorprendida por la invitación inesperada. «¿Tu casa?» «Sí. Pensé que a Ana Laura le podría gustar la piscina, y hay un jardín donde Carmen podría sentarse cómodamente». Había algo en la forma como él mencionó cada miembro de su familia, considerando sus necesidades específicas, que tocó a Claudia profundamente. «Suena encantador», respondió sonriendo sin darse cuenta. «¿A qué horas? ¿Puedo mandar a Jorge buscarlas al mediodía?» «Estaremos listas». Cuando colgó, encontró a Carmen observándola de la puerta de la cocina, una expresión conocedora en su rostro arrugado. «¿Quién era?», preguntó, aunque su tono indicaba que ya sabía la respuesta. «Eduardo. Nos invitó a almorzar en su casa hoy». Carmen meneó la cabeza, una leve sonrisa curvando sus labios finos. «Él es un buen hombre, Claudia». «Es mi jefe, abue». Claudia respondió automáticamente, aunque las palabras sonaran huecas hasta para sus propios oídos. «Claro». La anciana respondió con un toque de ironía, «y yo soy la reina de Inglaterra». La casa de Eduardo era exactamente lo que Claudia esperaba. Elegante, espaciosa, con un toque claramente masculino en la decoración, pero sorprendentemente acogedora. Ubicada en un condominio exclusivo en las afueras de la Ciudad de México, tenía vista para una reserva de bosque preservada. Ana Laura quedó instantáneamente encantada con la piscina de borde infinito y el jardín extenso. Carmen encontró su lugar en una cómoda silla en el balcón, apreciando la brisa ligera y la vista. Y Claudia observaba a Eduardo moviéndose por la cocina, preparando él mismo el almuerzo, con una desenvoltura que la sorprendió. «No sabía que cocinabas», comentó, apoyándose en la barra de mármol mientras él cortaba vegetales con precisión profesional. «Mi madre insistió que aprendiera», respondió él, con una sonrisa nostálgica. «Decía que ningún hombre debería depender de otros para alimentarse». Suena como una mujer sabia. Lo era. Su sonrisa se tiñó de tristeza. «Perdí a mis padres en un accidente hace 7 años. Estaban regresando de un viaje a Europa». Claudia sintió su corazón apretarse por el dolor evidente en su voz. «Lo siento mucho». «Gracias». Eduardo continuó cortando, su ritmo inalterado. «¿Sabes?
Es por eso que entiendo un poco de lo que has pasado con Enrique. La incertidumbre, la espera. Cuando el avión desapareció quedamos 3 días sin noticias concretas. 3 días que parecieron una eternidad. Claudia nunca había pensado en esa conexión, en esa experiencia compartida de pérdida e incertidumbre. ¿Cómo lo superaste?, preguntó, súbitamente necesitando saber. Eduardo paró lo que hacía, encarándola directamente. No lo superé. Aprendí a vivir con eso. Hay una diferencia. La honestidad cruda de aquella respuesta la alcanzó como una ola. No eran palabras reconfortantes de quien nunca había sentido dolor semejante, sino la verdad desnuda de alguien que conocía el camino porque lo había recorrido. El almuerzo transcurrió en una atmósfera sorprendentemente relajada. Ana Laura encantó a todos con sus historias de la escuela. Carmen compartió antiguas recetas con Eduardo, que prometió aprenderlas. Y Claudia, por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de algo que casi parecía una familia. Tras la refección, mientras Carmen tomaba una siesta y Eduardo enseñaba a Ana Laura a flotar en la piscina, bajo la mirada atenta de Claudia de la orilla, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Aló?», atendió, alejándose un poco para oír mejor. «¿Claudia?». La voz masculina del otro lado hizo que su sangre se congelara. «Finalmente te encontré, Enrique». Después de 3 años, oír aquella voz era como una pesadilla tornándose realidad. Sus piernas flaquearon y necesitó apoyarse en la pared más cercana. «¿Cómo conseguiste mi número?», preguntó, luchando para mantener su voz firme. «No importa, necesitamos conversar». «No tenemos nada para conversar, Enrique». El nombre salió como veneno de su boca, un suspiro pesado del otro lado. «Sé que debes estar enojada». «¿Enojada?». Claudia soltó una risa amarga. «Enojo es lo que sentimos cuando alguien llega tarde a la cena. Lo que siento por ti no tiene nombre». «Claudia, por favor». «Fue un error. Estaba confundido, con problemas, no sabía qué hacer». «¿Problemas?». Su voz subió una octava. «Yo enfrenté problemas todos los días en los últimos 3 años. Nunca abandoné a nuestra hija». La mención de Ana Laura provocó una pausa del otro lado. «¿Cómo está ella?», preguntó él, su voz súbitamente suave. La audacia de aquella pregunta hizo que la rabia de Claudia explotara. «Perdiste el derecho de preguntar eso cuando desapareciste de su vida. Ana Laura no es más tu hija, Enrique. Es mía, apenas mía. Legalmente aún soy su padre». La voz de él se endureció. «Y supe que ahora trabajas para Eduardo Montenegro. Debes estar ganando bien». Allí estaba. El verdadero motivo. Dinero, siempre dinero. «¿Qué quieres, Enrique?». «Encontrarte, conversar, explicar todo personalmente». Él hizo una pausa calculada. «Tengo derechos, Claudia. Puedo exigir visitas, custodia compartida». La amenaza velada la alcanzó como un puñetazo. No por sí misma, sino por la posibilidad de Ana Laura ser expuesta a aquel hombre, a aquella confusión. «Tienes otra familia», dijo ella, jugando la carta que guardaba. «Un hijo de 2 años en Guadalajara». El silencio del otro lado confirmó todo. «¿Cómo sabes eso?». Su voz osciló entre sorpresa y miedo. «Sé de todo, Enrique. Sé que no hubo secuestro. Sé que huiste. Sé sobre Luciana, sobre Daniel». Cada nombre era una pequeña victoria, quitándole a él el control de la situación. «¿De verdad quieres exponer todo eso en un tribunal? ¿Quieres que tu nueva familia sepa sobre la antigua? ¿Quieres que tu hijo sepa que abandonaste a otro antes de él?». «No entiendes», él comenzó, pero Claudia lo interrumpió. «No, tú no entiendes. Estoy dispuesta a mantener tu secreto, Enrique, no por ti, sino por Ana Laura. Ella merece paz. Pero si intentas acercarte a ella, si intentas usar la ley para forzar tu entrada en nuestras vidas, voy a exponer todo. Cada mentira, cada detalle sórdido». La respiración pesada del otro lado indicaba que sus palabras habían alcanzado el albo. «Necesito dinero, Claudia.
admitió finalmente, toda pretensión de reconciliación abandonada. Estoy endeudado hasta el cuello. Si pudieras... Adiós, Enrique. Claudia colgó temblando de pies a cabeza. Cuando se giró, encontró a Eduardo parado a algunos metros de distancia, observándola con preocupación. Por su mirada supo que había escuchado lo suficiente para entender. Era él. No era una pregunta. Claudia asintió, incapaz de hablar mientras las lágrimas finalmente venían. No de tristeza, sino de alivio, de rabia liberada, de cuerdas invisibles siendo finalmente cortadas. Eduardo se acercó lentamente, como si temiera asustarla, y extendió sus brazos. Sin hesitar, Claudia se dejó abrazar, su cuerpo cediendo contra el de él mientras los sollozos la sacudían. «Se acabó», murmuró él contra sus cabellos. «Fuiste increíble». «Él quiere dinero», susurró ella, y amenazó con usar a Ana Laura como moneda de cambio. Eduardo se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos, sus manos gentilmente sosteniendo sus brazos. «No va a suceder», dijo con firmeza. «Mañana mismo accionamos a mis abogados. Declaración de abandono de hogar, proceso de divorcio, documentación de su nueva familia. Será rápido y definitivo». Claudia negó con la cabeza, secándose las lágrimas. «¿Y si él intenta algo? ¿Y si aparece en la escuela? Ya aumentamos la seguridad, ¿recuerdas? Y ahora que sabemos que ha hecho contacto, podemos ser aún más cautelosos». Eduardo hesitó, pareciendo escoger cuidadosamente las próximas palabras. «Claudia, sé que no es el momento ideal, pero necesito decir algo que vengo sintiendo hace algún tiempo». El corazón de ella se aceleró, una mezcla de anticipación y miedo dejándola sin aliento. «Te admiraba desde el primer día por tu fuerza, por tu determinación, pero con el tiempo esa admiración se transformó en algo más». Él respiró hondo. «Estoy enamorado de ti, Claudia. No espero que sientas lo mismo, y entiendo que ahora, con todo esto sucediendo...» «No», ella lo interrumpió, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «No digas que entiendes que no es el momento. No digas que puedes esperar, porque estoy cansada de esperar, Eduardo. Cansada de aplazar la vida por causa de fantasmas». Antes que pudiera responder, ella se acercó y, en un acto de coraje que no sabía poseer, lo besó. Fue un beso gentil, casi tímido al principio, pero que rápidamente se profundizó con años de emociones reprimidas, de soledad, de deseo por conexión. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, un ruido los hizo girar. Ana Laura estaba parada en la puerta del balcón, observándolos con ojos agrandados. Por un momento terrible, Claudia temió la reacción de su hija, temió que fuera demasiado pronto, que la niña no estuviera lista. Pero entonces Ana Laura sonrió, una sonrisa radiante que iluminó todo su pequeño rostro, y corrió para abrazarlos a los dos. «¡Finalmente!», exclamó, con la impaciencia característica de los niños. «Se estaban tardando tanto». Eduardo rió, sorprendido, mientras Claudia intentaba procesar la reacción de su hija. «¿Tú no te importa?», preguntó cautelosamente. Ana Laura rodó los ojos, exactamente como Carmen hacía cuando encontraba una pregunta demasiado obvia. «Eduardo ya es más mi papá que el otro», respondió con la simplicidad brutal de los niños. «Él viene a mis festivales, él me ayuda con matemáticas, él cuida de la abuelita». Ella se encogió de hombros, «y tú sonríes más cuando él está cerca». Los ojos de Claudia se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de asombro ante la percepción de su hija, de la sabiduría emocional de aquella pequeña persona que había criado sola. Eduardo se agachó, quedando a la altura de Ana Laura. «Gracias por decir eso», dijo con una seriedad que demostraba cuánto valoraba sus palabras. «Significa mucho para mí». «¿Eso significa que vamos a vivir en la casa con piscina?», preguntó la niña, su pragmatismo infantil haciendo que los adultos rieran. «Vamos con calma».
Claudia intervino recuperando el aliento. Un paso a la vez, ¿ok? Ana Laura asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta, y corrió de vuelta para la piscina, dejando a los adultos observándola con una mezcla de espanto y admiración. «Ella es increíble», comentó Eduardo, entrelazando sus dedos con los de Claudia. «Sí», concordó ella, apretando levemente su mano, «y aparentemente mucho más perceptiva de lo que imaginábamos». Mientras observaban a Ana Laura jugando en el agua, Claudia sintió una paz que no experimentaba hacía años. Enrique aún era una amenaza a ser enfrentada. El divorcio sería un proceso doloroso y había un largo camino por delante. Pero por primera vez no se sentía sola en esa jornada. Había alguien a su lado, no un salvador, no un protector, sino un compañero que la valoraba exactamente por su fuerza, no a pesar de ella. El futuro, que por tanto tiempo pareciera apenas una serie de obstáculos a superar, ahora brillaba con posibilidades inexploradas, y Claudia estaba finalmente lista para abrazarlas. Los papeles del divorcio llegaron en una mañana de primavera, cuando las primeras flores coloreaban los jardines de la Ciudad de México. Claudia encaró el sobre oficial por largos minutos antes de finalmente abrirlo. Dentro, la confirmación de que estaba legalmente libre. El juez había concedido el divorcio por abandono de hogar, mantenía la custodia exclusiva de Ana Laura y ordenaba que Enrique pagara pensión retroactiva. «¿Cómo te sientes?», preguntó Carmen, observándola de la puerta de la cocina del departamento corporativo donde aún vivían. Claudia dobló cuidadosamente los papeles, guardándolos en la carpeta de documentos importantes. «Libre», respondió simplemente, como si hubiera puesto el punto final en una historia que ya había terminado hace mucho tiempo. En los últimos 2 meses, su relación con Eduardo había evolucionado con una naturalidad sorprendente. Él se había tornado parte de sus vidas gradualmente, sin prisa, respetando el tiempo que Claudia necesitaba para curar heridas antiguas. El teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. Era Eduardo. «Buen día». Su voz cargaba una mezcla de excitación y nerviosismo. «Tengo una sorpresa. ¿Puedo pasar ahí después del almuerzo para buscarlas a las 3? «Claro», respondió Claudia, la curiosidad evidente en su voz. «¿Qué tipo de sorpresa?» «Si lo cuento, deja de ser sorpresa», rió él. «Solo digo que es algo que ustedes buscaban hace tiempos». Cuando Eduardo llegó, encontró a las 3 listas y curiosas. El pequeño desvío se reveló ser una concesionaria de carros en la colonia Roma. Eduardo estacionó frente al showroom reluciente. «¿Qué estamos haciendo aquí?», preguntó ella, confusa. «Tu cumpleaños es en la próxima semana», comenzó él. «Y sé que no te gustan las celebraciones extravagantes, entonces pensé en adelantar un regalo». Dentro de la concesionaria, un vendedor los condujo a través del showroom hasta los fondos del establecimiento. Y allí estaba él. Un bocho rojo, no nuevo y reluciente como los del showroom, sino perfectamente restaurado, cada detalle original preservado con cuidado meticuloso. «No es el mismo», explicó Eduardo. «Intenté encontrar tu carro original para restaurarlo, pero ya había sido desmantelado. Entonces encontré uno del mismo año, mismo modelo, y lo mandé a restaurar completamente». Ana Laura corría alrededor del carro, tocando la pintura brillante con admiración. Carmen apretó el brazo de Claudia en silencioso apoyo. «Es perfecto», dijo Claudia, su voz embargada por la emoción. «Pero Eduardo, es demasiado. No puedo aceptar algo tan... ¿Caro?», él completó. «Claudia, sé cuánto aquel carro significaba para ti. No era apenas transporte, era libertad, era conquista, era prueba de tu fuerza». Él tomó sus manos entre las suyas. «No es apenas un carro, es un símbolo de todo lo que has conquistado sola, de toda tu jornada». «Gracias», susurró Claudia, apretando sus manos. «Es el regalo más significativo que ya he recibido». Eduardo sonrió, y había algo en su mirada que la hizo percibir que había más por venir.
La sorpresa principal aún está por venir, dijo él. ¿Podemos ir? Claudia manejó el bocho restaurado, siguiendo las indicaciones de Eduardo. Siguieron para un barrio residencial tranquilo, en las afueras de la ciudad. Eduardo pidió que parara frente a una casa de 2 pisos con un pequeño jardín enfrente. ¿De quién es esta casa?, preguntó Claudia apagando el motor. En el momento de nadie, respondió él con una sonrisa enigmática. Está a la venta. Pensé que les gustaría conocerla. La casa era perfecta. La cocina amplia que Carmen siempre había soñado. El cuarto espacioso para Ana Laura, la oficina acogedora para Claudia. Había hasta mismo un cuarto adaptado en la planta baja para Carmen, con su movilidad limitada. Mientras la corredora mostraba el patio trasero, Eduardo jaló a Claudia para un lado. «¿Qué te parece?», preguntó, ansioso. «Es linda», respondió honestamente. «Parece un hogar, pero no entiendo. ¿Por qué nos trajiste para ver una casa a la venta?» Eduardo respiró hondo, tomando sus manos en las suyas, porque pensé que tal vez podría ser nuestra casa. El mundo pareció congelarse en aquel instante. Claudia miró a Eduardo. Para Carmen, que observaba desde el balcón, para Ana Laura, que jugaba en el columpio. «¿Nuestra?», repitió, la palabra cargando un peso inmenso. Eduardo asintió, su mirada nunca dejándola de ella. «Sé que puede parecer precipitado, que oficialmente estamos juntos hace apenas 2 meses, pero en realidad, Claudia, estamos construyendo esto hace mucho más tiempo». Él sacó una pequeña caja de su bolsillo. No se arrodilló. Parecía entender que Claudia no era el tipo de mujer que apreciaría el gesto teatral. En vez de eso, permaneció de pie, ojos, en igualdad. «No estoy pidiendo apenas que te cases conmigo, estoy pidiendo que construyamos una vida juntos, los 4, una familia». Claudia sintió el aire huir de sus pulmones. Era todo lo que siempre había soñado y al mismo tiempo más de lo que jamás se había permitido desear. «Yo», comenzó, pero las palabras fallaron. Eduardo esperó pacientemente. «No necesitas responder ahora». «No», ella interrumpió. «Necesito sí, porque la respuesta está clara hace mucho tiempo, Eduardo». Respiró hondo, dejando que una sonrisa se esparciera por su rostro. «Sí, para todo. Para el casamiento, para la casa, para la familia, para el futuro». Eduardo deslizó el anillo en su dedo, las manos de ambos temblando ligeramente. «Mami dijo sí», gritó Ana Laura, corriendo para abrazarlos, seguida por Carmen. «¿Ustedes sabían?», preguntó Claudia entre risas y lágrimas. «Eduardo pidió nuestro permiso hace semanas», reveló Carmen. «Ana Laura hasta ayudó a escoger la casa. Yo dije que necesitaba tener árbol para columpio», declaró la niña, «y cuarto cerca del tuyo y del tío Eduardo». «Y ahora va a ser papá Eduardo, ¿no es así?», preguntó Claudia suavemente. El rostro de Ana Laura se iluminó. «¿Puedo de verdad llamarte papá ahora?». Eduardo se agachó para quedar a la altura de ella. «Sería el mayor honor de mi vida, Ana Laura». Ella se lanzó en sus brazos con un grito de alegría. 3 meses después, en una mañana soleada, Claudia estaba en el balcón de la nueva casa, observando a Ana Laura y Eduardo, plantando flores en el jardín. Carmen, sentada cómodamente en una silla cerca, hojeaba una guía de viaje de Portugal, regalo de cumpleaños de Eduardo para realizar su sueño de visitar su tierra natal. El bocho rojo brillaba en la entrada del garaje, no más un símbolo de su lucha solitaria, sino de una jornada que la había traído hasta allí. Claudia contempló el anillo en su dedo, no como símbolo de propiedad, como el antiguo se había tornado, sino de elección, de promesa mutua. «¿Pensando en algo especial?», preguntó Eduardo, acercándose con tierra en sus manos y la sonrisa que ella tanto amaba. «En cómo la vida da vueltas que nunca podríamos prever», respondió, aceptando su abrazo a pesar de sus manos sucias. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó él suavemente. Claudia miró para Ana Laura, ayudando a Carmen a levantarse, para la casa que habían transformado en hogar,
para el hombre que la amaba no a pesar de sus cicatrices, sino con ellas. Ninguno, respondió con convicción. Cada paso, cada error, cada dolor me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta nosotros. Mientras caminaban juntos para juntarse a su hija y a su abuela, Claudia sabía que finalmente había encontrado lo que buscara durante toda su vida. No apenas un lugar para llamar de hogar, sino personas con quien compartirlo. El viejo bocho rojo esperaba